Hola, que Dios les bendiga. Bueno, quería hablarle de una de las teorías que tienen que ver con el desarrollo humano. Estamos ahorita viendo todas las teorías. Yo sé que ya ustedes expusieron a Piaget, sé que expusieron también algo de Freud y sé que expusieron algo de Sullivan. Yo quería hablarles un poquito de lo que sería la teoría del conductual o del conductismo. La teoría conductista es muy conocida. Tiene sus inicios con lo que es el estudio de la reflexología o el estudio de los reflejos. Y ese fue un estudio que empezó un fisiólogo llamado Iván Pavlov. Esa teoría se enfoca en lo que sería el aprendizaje y cómo el ambiente influye sobre el aprendizaje y sobre la vida de las personas. Hay tres elementos importantes o tres conceptos importantes o tres procesos por los que evoluciona esta teoría. El primero es lo que se llama el condicionamiento clásico. Después estaría el que se llama condicionamiento operante. Y después estaría la teoría del aprendizaje social. El énfasis de este enfoque, de acuerdo a los psicólogos, piensa que el método de estudio de la psicología debería haber sido la observación, así que se dispusieron a estudiar la conducta de los animales y se quería establecer cómo el ambiente influye sobre la persona y tratar de explicar que hay reglas en el ambiente que regulan el comportamiento de los animales y de los seres humanos. Entonces ellos trataron de definir varios conceptos. Entonces el concepto tradicional es lo que se llama condicionamiento clásico, ¿verdad? Que es identificar que hay estímulos naturales que producen determinadas respuestas naturales. Por ejemplo, si una persona tiene hambre, que la respuesta fisiológica es tener ganas de comer, y se le ofrece a esa persona un alimento, entonces el estímulo alimento va a generar una respuesta condicionada que es querer buscar la comida. Entonces se estableció que hay un estímulo condicionado, un estímulo neutro, perdón, que genera una respuesta específica para ese estímulo. Será un estímulo incondicionado y genera una respuesta natural, ¿verdad? Comida, deseo de comer. Y el condicionamiento clásico era que a través de un proceso de aprendizaje, nosotros pudiéramos hacer que ese estímulo, que es la comida, que produce, por ejemplo, ganas de comer, que tú pudieras utilizar otro estímulo diferente a la comida y que ese otro estímulo produjera ganas de comer. En eso consiste el condicionamiento clásico. Por ejemplo, si tú le prendes una luz a una persona y si la persona está en oscuridad, la luz, la respuesta incondicionada de la luz es taparnos los ojos si el lugar está oscuro. Pero ellos asociando estímulos lograron que la luz o el sonido pudiese producir el resultado en la conducta de la comida. Entonces a eso se le llama condicionamiento clásico. Entonces, ¿qué se hacía? Se apareaban dos estímulos, se acercaban dos estímulos. Se ponía una luz o un sonido, ¿verdad? Y se le presentaban unos animales. Y conjuntamente, después de pasar la luz o pasar la luz o el sonido, instantáneamente se pasaba la comida. Y esto se le presentaba al animalito. Llegó un momento en que se asociaban las dos cosas, se unían, y al solo poner la luz o al solo poner el sonido, ya el animalito hacía la reacción de comida. Y eso se llamó estímulo condicionado y respuesta condicionada. Ese es el condicionamiento clásico. Que una cosa
que no genera un estímulo, o sea, que no debe generar una respuesta, se asocia a otra cosa que sí debe generar esa respuesta y se tiene una conducta condicionada. Entonces, de esa manera se estructuró este condicionamiento clásico y se quiso decir que a través del aprendizaje y a través de la asociación de estímulos, usted puede cambiar las reacciones y la respuesta en las personas. Entonces, a eso se le llamó estímulo condicionado, respuesta condicionada. Y se llegó a hablar hasta de reflejo condicionado, o sea, hasta que tú los reflejos de la gente lo pudieras condicionar. Entonces vamos a poner el esquema así otra vez. Hay un estímulo incondicionado, carne, comida, y da un reflejo incondicionado, que es la salivación o el deseo de comer. Asocias el estímulo incondicionado a un estímulo neutro, o sea, un estímulo que no tiene que producir esa respuesta. Presenta uno, asocias el otro, y en esa relación tú vas a conseguir que ese estímulo incondicionado, que era el sonido o que era la luz, genere otra respuesta igual a la respuesta del estímulo incondicionado, que sería la salivación. A eso se le llamó condicionamiento clásico. Es interesante el condicionamiento clásico que fue propuesto por Pavlov en 1849, nació él hasta 1936, porque lo que está diciendo es que el ambiente y las cosas que pasan en el entorno, cuando asocias una cosa con otra, tú puedes generar respuestas en las personas, y allí parece que la influencia del ambiente es muy fuerte. Estos autores piensan que si tú controlas el ambiente, tú puedes cambiar las respuestas del ser humano. Otros que somos psicólogos pensamos que, psicólogos con una perspectiva bíblica, pensamos que el ambiente sí influye, pero que no determina. Sin embargo, ellos dicen, no, el ambiente determina todo. Entonces, esto se ve, miren, en muchísimos ámbitos, este condicionamiento. Un ejemplo. Si yo soy una persona que, vamos a poner un ejemplo típico de los pecados actuales, ¿verdad? Si mi estímulo incondicionado de amor, de afecto, de sexualidad es mi esposa, ese es mi estímulo incondicionado. Y la respuesta que debe emitirse, ¿verdad? La respuesta incondicional natural es el acercamiento a mi esposa y amar a mi esposo. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que yo busco una tercera persona y mentalmente yo trato de asociar esa otra persona como que si fuera la esposa de uno. O ni siquiera una persona, puede ser un objeto, o puede ser, por ejemplo, las adicciones que hay ahorita a la pornografía, a otras cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que yo, en vez de quedarme con mi estímulo incondicionado, que es mi esposa, yo puedo buscar otras situaciones, otras cosas, asociarlas como que si fuera mi esposa y obtener los mismos resultados, y se crea que una respuesta condicionada. Por eso es que se dice que es muy difícil romper los hábitos, y ese es el proceso de formación de los hábitos, y ese es el proceso de formación del pecado. Entonces yo asocio algo que no es lo original que Dios ha establecido, lo asocio a otra situación, a otra cosa, y eso me va a dar una respuesta parecida a la respuesta del estímulo incondicionado. Y entonces por eso es que la gente hace enganches, o por eso hacemos enganches, y se estructuran conductas pecaminosas. En Jeremías capítulo 2 dice Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios es la fuente de agua viva. Puse el ejemplo de la pareja, ¿verdad? Dios nos guarde, pero eso es lo que pasa. Puedo poner también el ejemplo del dinero. Mi trabajo honesto puede darme mis resultados económicos, y ese es el estímulo incondicionado. Y la bendición económica viene como resultado del trabajo honesto. Pero ¿qué ocurre? Yo puedo empezar a permitir hacer negocios incorrectos, que es un estímulo
en este caso que es manipulador, que no es correcto, yo me permito eso y obtengo resultados parecidos. Entonces es una forma como el pecado se arraiga en las personas y el aprendizaje negativo. Entonces les decía de Jeremías, que Dios dice, me dejaron a mí. O sea, lo que realmente llena, lo que realmente satisface nuestra alma y satisface nuestro corazón es el Señor. Y Él como resultado nos da su agua de vida, su fuente de agua de vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dejamos a Dios, lo originario, lo que nos va a llenar, y buscamos otras cosas, otro estímulo falso. Al buscar eso nos va a dar un resultado que pensamos que está bien, pero nos va a generar a nosotros, ¿verdad? Una consecuencia, un daño, una sequedad. Al principio puede ser que nos dé placer, cualquiera que sea el pecado, sea el sexo, sea el dinero, sea la mentira, sea el engaño, sea cualquier situación. Por eso es que hay que romper esta teoría, nos habla del proceso del aprendizaje a través del condicionamiento y cómo a veces los condicionamientos pueden determinar la conducta de las personas. Un ejemplo en el ámbito religioso. Imagínense que usted va a una iglesia, ¿verdad? Y normalmente usted va, levanta sus manos, recibe del Señor y busca a Dios y tiene paz. Pero a veces nosotros asociamos eventos y situaciones a tener una experiencia más cercana con Dios, pues por decirle cualquier cosa. Entonces imagínense que vas a la iglesia X y ahí se acostumbran que la música, la luz, la manipulación de la cuestión, ¿me entienden? Que la gente se sienta que Dios está ahí, está más lleno, por todo lo que es el sonido, por todo lo que es los temas emocionales, y entonces asociamos esos otros estímulos a una relación con Dios. El día que vamos a una iglesia normal, donde no hay esa música, donde no hay esas cosas, o el día que queremos buscar a Dios en otro ambiente, sentimos que Dios no está, porque estamos condicionados a una manera particular de cómo sentimos a Dios, ignorando que el Señor está en cualquier lugar. Entonces, bueno, esa es más o menos la explicación del pensamiento, de lo que es el condicionamiento clásico. Entonces, recuerde los conceptos. Hay una respuesta incondicionada. Sería una reacción involuntaria a un estímulo simple. O sea, una reacción que yo no controlo, que es involuntaria a un estímulo simple, ¿verdad? Y que esa respuesta es como más original. Estaría un estímulo, esa sería la respuesta incondicionada, la reacción involuntaria a un estímulo simple. El estímulo incondicionado es el que provoca esa respuesta incondicionada, sin entrenamiento, sin experiencia, sin nada, sino que es normal, ¿verdad? Lo original, lo que tiene que producir un efecto común y corriente. El estímulo condicionado es el que va a reproducir la respuesta incondicionada, pero por el aprendizaje, en la que se asocia una cosa con la otra, donde vas asociando, vas aprendiendo, vas vinculando una cosa con otra, y yo se los planteé desde el punto de vista de lo que sería el pecado. Y la respuesta condicionada es la que ofrece una reacción parecida a la respuesta natural, pero que tal vez varía un poco en ese sentido. Entonces, bueno, pensando en esta teoría del condicionamiento clásico, nos faltaría después explicar lo que es condicionamiento operante. Quiero que usted reflexione un poco, plantee situaciones de la vida cotidiana donde usted piensa que ha ocurrido un condicionamiento clásico, ¿ok? Piensa en situaciones de tu vida personal, piensa en situaciones de tu vida de iglesia, piensa en situaciones educativas, donde esta teoría de estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado, respuesta condicionada, puede darse. ¿Y cómo piensas tú que este condicionamiento clásico pudiese influir para el desarrollo y crecimiento de las personas? Esa sería la tarea o la reflexión, ¿verdad? Cómo el condicionamiento clásico puede influir. Les recuerdo que desde esta teoría no es que influye, es que el ambiente determina las cosas, esta es la postura de la gente. Yo les estoy planteando que nosotros creemos, ¿verdad?, que tenemos una cosmovisión, que aunque hayan condiciones que estén afectándonos tremendamente, si nosotros ponemos límites, podemos romper con los condicionamientos.
Aunque también lo enseña también la teoría. Si se deja de relacionar el estímulo incondicionado con el condicionado, a través de un proceso de tiempo y de extinción, se va a romper el condicionamiento. Entonces, trate también usted de dar otra actividad. ¿Cómo piensa usted que se puede romper un condicionamiento? Y que tiene que ver esta teoría con el tema que nos ocupa, que es la psicología del desarrollo y, y la psicología del desarrollo y su aplicación, pues, a la vida cotidiana. Tanto en el aprendizaje, piensa en los niños, piensa en los jóvenes, piensa en los adultos. Quisiera que leyeras Proverbios 22:3 y Proverbios 27:12 y que respondas a esta pregunta. ¿El ser humano qué tan libre es de sus circunstancias? Entonces, bueno, esta sería parte del análisis de la clase que les estoy dando, hablándoles un poquito del condicionamiento clásico dentro de la teoría conductista, para que usted pueda ver las aplicaciones de esta teoría al ámbito del desarrollo humano, al ámbito del aprendizaje, al ámbito del determinismo, de cómo a veces la gente busca manipular para que la gente se condicione a situaciones y cómo nosotros romperíamos un condicionamiento. Fíjense de allí la importancia de la abstinencia, de abstenerse, de buscar ese estímulo asociado para romper conductas. Y eso es lo que se trabaja mucho en las adicciones, romper las conductas para que se rompan los condicionamientos. Gálatas 5:13 dice que no usemos la libertad que hemos recibido del Señor como ocasión para la carne, sino que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Entonces nos está hablando de la libertad que tenemos en Dios y de que no estemos sujetos a la esclavitud, y que no usemos la libertad como libertinaje. Entonces, bueno, esa es la reflexión que quería llevarles. Padre, te doy gracias en esta hora por mis hermanos, gracias por este tiempo, les bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poner en práctica este tema, esta teoría del condicionamiento clásico, analizarla, juzgarla y a ver cómo esto se puede aplicar en nuestro ministerio, en nuestra vida, para entenderla dentro de lo que es el proceso del desarrollo humano. Bendice a mis alumnos, llénales de tu paz y glorifícate en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. La otra semana, Dios mediante arriba, sí nos vemos. Les estoy mandando, juntamente con este video que voy a mandarles el link, les estoy enviando las láminas, el PowerPoint. Dios les bendiga, hermanos.